Estados Unidos es un país acostumbrado a las polémicas y desde la anulación del caso Roe versus Wade, que blindaba el derecho al aborto en todo el país, son varias las sentencias que han ido en contra de ese derecho y de otro tipo de derechos o prácticas reproductivas en el país. La última, la semana pasada, cuando la Corte Suprema de Alabama dictó un fallo que determina que los embriones congelados en tubos de ensayo deben ser considerados como seres humanos. Por ende, destruirlos supone matar una supuesta vida humana, reabriendo de este modo la polémica sobre desde qué momento se puede considerar que empieza precisamente la vida humana y creando así un caos legal en el país en torno a la reproducción asistida. Para ahondar en este tema vamos a hablar con Alejandra Soto, ella es directora de Comunicaciones y Medios Latinos de la Federación Estadounidense Planned Parenthood. Alejandra Soto, quería darte las gracias en primer lugar por estar con nosotros aquí en France 24 y preguntarte si podrías contarnos mejor por qué se dio esta sentencia y qué es lo que dictamina en concreto. Muy buenos días, Rodrigo, y gracias a ustedes. Todo comenzó en el año 2018, cuando los votantes del estado de Alabama eligieron determinar que un embrión congelado puede llevar las mismas repercusiones que una persona, ¿no? Y el término en inglés que se utiliza es personhood. Decidieron que las políticas públicas del estado de Alabama incluirían a cualquier ser humano que tenga la designación de personhood, condición de persona, y que eso incluía a embriones y a fetos. Entonces ahora estamos, ¿no? Varios años después, desaparece la protección a nivel federal con el caso de Roe versus Wade al aborto, y entonces permite que utilicemos esta condición de persona, este término de personhood, utilizarlo para otros casos, como en este es la destrucción de unos embriones que estaban congelados. Claro, pero ¿se basa esta sentencia en algún tipo de evidencia científica? Es decir, ¿a partir de qué fase embrionaria dictamina la ciencia que se nos puede considerar como seres humanos? Y esa es la pregunta clave y la pregunta del millón, ¿no? Si bien la ciencia siempre lo ha dicho, no hay una determinación de exactamente en qué punto de gestación de un embarazo es que se considera médicamente hablando. Normalmente se ha manejado las 24 semanas de viabilidad de un feto, precisamente por eso las leyes aquí en Estados Unidos, previa a la caída de Roe v. Wade, protegían el aborto hasta las 24 semanas, porque existe viabilidad después de ese tiempo. Previo a eso no la hay. Esto precisamente se convierte en controversia porque la respuesta queda dentro de la moral, queda dentro de las creencias, queda dentro de lo que cada quien, cuando una se embaraza, cuando una piensa o decide que su embrión, que su feto ya es un bebé. Pero médicamente hablando, no hay absolutamente nada que diga que un embrión, que digo, estamos hablando de un grupo de células que son así de chiquititas, ¿no? que hay que verlas con un microscopio, que eso ya es igual que una persona que puede ir a la cárcel, que tiene que pagar impuestos, que lleva una vida como la llevamos tú y yo. Pues Alejandra Soto nos hablaba de creencias religiosas en muchos casos. Quería preguntarle por esos postulados basados en ideologías ultraconservadoras, muchas veces ligadas a la religión, ¿han estado siempre en Estados Unidos o han cogido especialmente fuerza en los últimos años? A través de la historia, sí, por supuesto. O sea, es un país mayormente cristiano. Se supone que existe separación entre iglesia y Estado, ¿no? Políticamente hablando, pero por ejemplo cuando uno juramenta para ser parte de un cargo político, para ser parte de un jurado, uno como ciudadano, se pone la mano en la Biblia, se juramenta, etcétera, aunque no tiene que ser la Biblia, puede ser la Constitución, por cierto, pero esa es la tradición. Lo que sí es cierto es que el tema del aborto, el tema de la salud reproductiva ha cobrado en los últimos años, ahora sí que un auge que no se había visto antes, y precisamente también interesante que la mayoría de los estadounidenses, independientemente de su fe, independientemente de su postura política, ¿no? Si son de izquierda, si son de derecha, la mayoría de la gente no quiere a legisladores, a políticos metidos en este tema. Han dicho abrumadoramente en encuestas y también en la papeleta, en varios estados donde el aborto ha sido puesto en la papeleta electoral, la gente rechaza el que sean los legisladores y las cortes quienes tomen estas decisiones. ¿Quiere uno tomar la decisión por sí misma? Pero entonces, ¿por qué sigue avanzando este tema? ¿Por qué hemos visto cada vez sentencias que restringen más estos derechos?
Porque siempre ha habido un movimiento, por lo menos desde nuestro punto de vista, que quiere controlar la salud reproductiva. Está esto atado a creencias también en contra de los anticonceptivos, en contra de la salud sexual en las escuelas, en contra de que la gente pueda así que tomar estas decisiones por sí misma. Llevan décadas buscando revocar la decisión de Roe versus Wade y lo lograron honestamente gracias a una presidencia Donald Trump, quien abrió la puerta a que pudiese entonces ahora regresarse a los estados, el que cada estado tome decisiones y leyes independientes, ¿no?, de los demás estados sobre la salud reproductiva. Pero lo cierto es que el aborto siempre ha existido, siempre va a haber situaciones médicas cuando una va a necesitar abortar o situaciones en las que una familia que ya tiene 3, 4 hijos sencillamente no quiera crecer su familia aún más. Así que la lucha no va a desaparecer. Lo interesante va a ser es si nos vamos a quedar en el ámbito político o si podemos regresar a donde pertenece este tema. Es un tema médico, es un tema personal. Pues vamos a hablar de un tema médico muy concreto, que es la fertilización in vitro. ¿En qué limbo legal queda ahora la fertilización después de esta sentencia? Y caos y confusión es lo que hay en Alabama tras esta sentencia, porque precisamente, ¿no?, si estamos diciendo que un embrión es una persona, entonces, ¿qué sucede con las familias que ya les implantaron un embrión, que ya tuvieron a su hijo, que tienen más guardados en la clínica? Y normalmente esos se utilizaban para algunas operaciones científicas o también se podrían destruir. Y ahora quizás estas familias van a tener que pagar por el que se siga guardando esos embriones de por vida. Si son personas, no se pueden destruir, ¿no? Va a tener que guardarse de por vida. Hay implicaciones también de impuestos. ¿Pagan impuestos? Hay planes de ahorros, por ejemplo, planes de ahorros para la universidad, que muchos padres comienzan a pagar desde el momento que están en embarazo. Hay que comprar planes de universidad para un embrión que está congelado. Y estos ejemplos que estoy dando, por supuesto que suenan ridículos. Espero que estén sonando ridículos. Pero una vez que se determina que un embrión es una persona, entonces esa persona tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades, repito, que tenemos tú y yo. Entonces, ¿hasta dónde llega a parar este tipo de ley? Obviamente vamos a tener que acabar en tribunales y de alguna forma tratar de frenar esto en Alabama, que va a ser difícil porque está en la constitución del estado que un embrión es una persona, pero ¿qué va a pasar en los demás estados donde también hay esfuerzos similares? Y los hay. Hay varios otros estados donde este tipo de lenguaje de personhood existe ya en algunos proyectos de ley. Claro, nos dice que van a tener que acabar en los tribunales, por tanto podemos entender que desde la sociedad civil, desde federaciones como la suya, están intentando ya armar algún tipo de estrategia legal para intentar llevar de nuevo esta ley a los tribunales y que se revierta. Se evalúan las posibilidades legales, por supuesto, pero lo que se requiere es de un caso en particular, ¿no? O sea, de una persona que esté siendo afectada por esta ley y que quiera llevar esto a tribunales para revertirla y no sea afectada. Pues Alejandra Soto, ha sido un placer poder hablar con usted esta mañana y que nos aclare un poco más cuál es la situación respecto a esta ley que quizás es verdad que desde fuera pues no se acaba de entender bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día.